Porque existe, en efecto, una cultura global que llega de manera muy diversificada a las distintas geografías y ambientes, pero que se introduce aún en los sitios más desérticos o selváticos. Con esto no estoy hipotizando acerca de qué puede ocurrir en las décadas futuras, sino tratando de resumir lo que se nota a partir de una información adecuada sobre lo que pasa en el mundo entero. El problema que plantea el relativismo no es simplemente una cuestión particular, digamos, un caso de epistemología. Plantea en el fondo el problema de la esencia y el destino del hombre. Porque lo que obtura el relativismo es la pregunta por la verdad, la pregunta acerca de la verdad. En primer lugar, acerca de la verdad del ser. E inmediatamente, como consecuencia, acerca de la verdad del bien. En primer lugar, el relativismo se verifica en el orden del conocimiento, en el orden gnoseológico, pero inmediatamente tiene su reflejo en el orden ético. Del relativismo del conocimiento se pasa al relativismo de la conducta y de la acción. Yo he dicho al iniciar que el relativismo es la ideología de la cultura global y se va imponiendo como tal. El cardenal Joseph Ratzinger, que era decano del Colegio Cardenalicio, en la misa, invocando al Espíritu Santo, por el resultado del cónclave del cual él iba a participar, habló de la dictadura del relativismo. Y cualquiera que tiene sensibilidad acerca de los fenómenos culturales de hoy día, advierte efectivamente que existe una presión desde distintos ambientes muy poderosa que intenta persuadir a todos que no es necesario interrogarse sobre la verdad. Yo no vacilo en calificar de ideológica esta postura. Recién el doctor Gratón ha hecho una exposición magnífica, que ya le he escuchado otras veces, ¿no?, acerca de a dónde lleva la ciencia. Y la ciencia entendida en el sentido moderno de la palabra, las ciencias de la naturaleza, aquellas que investigan la realidad, tanto el infinito de grandeza, como diría Pascal, como el infinito de pequeñez, con un método riguroso y matemático. Lleva a las puertas de la pregunta mayor acerca de la verdad del hombre y de su destino. Si me permito un desliz, digamos, aporteñado, puedo citar una definición popular del relativismo. La pronunció el distinguido filósofo argentino Minguito Tinguitella, que inventó la frase "sé igual". Bueno, eso es en definitiva el relativismo, porque si quisiéramos hacer un estudio del relativismo desde la perspectiva de la historia de la filosofía, nos llevaría eso varias horas. Pero el resultado es ese. Todo es igual, nada es mejor. Es decir, no existe entre la variedad de opiniones que pueden ocurrírsele a la gente algo que sea la verdad. Más aún, decía yo que se obtura la pregunta por la verdad. Pilato no tendría lugar en la ideología de la cultura global de hoy día, porque más allá de que uno pueda dudar acerca de cuáles fueron sus intenciones cuando formuló esa pregunta, él dijo, tic aletheia, al menos así lo registra San Juan, ¿qué es la verdad? Bueno, pues aquí se juega algo fundamental, que como digo, no es simplemente un capítulo específico de teoría del conocimiento, sino que tiene que ver con la definición del hombre, con la naturaleza del hombre, porque la gran tradición clásica y cristiana explica muy bien cómo
la inteligencia del hombre está hecha para la verdad, así como la voluntad del hombre y el ejercicio de la libertad están hechos para el bien, para el amor, y así como el hombre, en cuanto ser personal, está hecho para la felicidad. Pero todo eso estalla en la perspectiva del relativismo. No voy, digo, a introducirme en la problemática de la historia de la filosofía, pero quiero hacer alguna referencia. Hoy día la fórmula más concreta del relativismo y que tiene una incidencia inmediata en el ámbito de la educación es lo que se llama el constructivismo. Si queremos indagar un poco, podemos decir que tiene su antecedente el constructivismo en la teoría del conocimiento de Immanuel Kant, donde se alza una frontera, en esa teoría se alza una frontera que permite traspasar el nivel de los fenómenos y no deja llegar a la esencia de las cosas. Además, precisamente Kant pensó el conocimiento humano como una construcción. Aquí se da una innovación capital, porque la tradición clásica y cristiana ha usado metáforas muy diversas para expresar la realidad del conocimiento humano. Ha hablado, de acuerdo a la teoría de la luz, a la teoría clásica y medieval acerca de la luz, que el conocimiento es un descubrimiento, es una revelación. La misma palabra verdad, en su origen griego, aletheia, quiere decir desvelamiento. Y por otra parte, el lenguaje del conocimiento en esa tradición clásico-cristiana habla de intelección, es decir, de penetración intelectual en la realidad. Afirma que hay un vínculo esencial entre la inteligibilidad de las cosas, de la realidad toda, y la capacidad cognoscitiva de la inteligencia humana. El conocimiento entonces es, sobre todo en su cima, contemplación. Y aún en el ejercicio discursivo de la razón, es una marcha hacia el reposo de la contemplación. En esa tradición, por otra parte, se ha edificado incluso una especie de estructura del conocimiento y de las ciencias que va desde las ciencias de la naturaleza, aún antiguamente ejercitadas de una manera muy rudimentaria y no con los instrumentos que poseemos hoy día, elevándose poco a poco a través de las distintas ramas de la filosofía hacia la teología y en la búsqueda de una síntesis sapiencial. El conocimiento ha sido, ante todo, en esa tradición clásica y cristiana, conocimiento de la realidad. Es decir, ha sido la captación por la inteligencia humana de la realidad. La realidad se hace interior al hombre cuando éste la conoce. En cambio, el constructivismo utiliza, como el nombre de la teoría lo expresa, metáforas de construcción. No existe esta impresión, digamos así, de la realidad del ser en la inteligencia, sino que el resultado del conocimiento es un producto armado por el hombre. Un producto armado por el hombre que tiene limitaciones insalvables. Es decir, como no hay una pregunta por la verdad, también se afirma que no hay un conocimiento de la realidad tal cual es en sí. El constructivismo actual, pensamos en Roth, en Castoriadis, tantos autores, sobre todo del ámbito anglosajón, son seguidores de Kant en esto y han profundizado la vía kantiana. Entonces, el hombre construye el conocimiento y se va aproximando a lo que conoce a través de construcciones parciales, siempre provisorias. Cada uno arma su conocimiento. Y entonces la cuestión es que la convivencia nos exige que todo fruto del conocimiento tenga que ser reconocido simplemente como una opinión. Los griegos dirían que nos quedamos siempre en el nivel de la doxa,
y nunca llegamos a la verdad. Habría que pensar en todo caso también cómo esta teoría gnoseológica, filosófica, puede tener influjo sobre el mundo científico, ¿no? Sobre la metodología de las ciencias experimentales. Pero a mí me interesa la otra cuestión, el influjo que el constructivismo tiene respecto de la definición del hombre y por tanto de la formación del hombre. No quiero dejar escapar el reflejo del constructivismo gnoseológico en el ámbito ético. Así como no existe la verdad y no hay verdades objetivas, porque en el fondo no se puede conocer la realidad, lo que yo hago con mi conocimiento es armar un esquema que me permita acercarme de algún modo a la realidad. Así también no hay en el orden ético principios objetivos y universales que sean captados por la razón humana y que sean, en todo caso, la lumbre de la libertad y de la conducta. Entonces, lo que sigue en el orden ético al constructivismo gnoseológico es también una construcción de la acción humana y de la vida misma del hombre sin referencia a una objetividad. Por eso, tanto en el orden gnoseológico como en el orden ético, lo que se niega finalmente en la perspectiva relativista es que exista una naturaleza humana. No hay una naturaleza humana. Y por tanto no se puede hablar de una ley natural, de un orden natural, de un derecho natural. La magnitud de este planteo, ¿no?, solo se puede ver su gravedad en las consecuencias. Y a mí se me ha pedido que me refiera especialmente a las consecuencias educativas. El hombre, que es una realidad esencial, el Concilio Vaticano II tiene una expresión muy bella en la Constitución Gaudium et Spes, habla de la naturaleza de la persona y de sus actos. Hay una naturaleza de la persona, pero la persona humana es lo que es, obviamente, por su naturaleza, por su nacimiento, por la creación de Dios que le infunde un alma espiritual e inmortal, pero también se hace de algún modo a través de la formación que recibe en un itinerario educativo hacia la madurez, hacia la plenitud. Entonces el papel de la educación es fundamental y debe referirse a principios objetivos, a una idea del hombre y a una noción acerca de la verdad y por tanto de las posibilidades de alcanzarla. Ahora, si no hay referencia a una naturaleza humana, a una naturaleza de la persona y de sus actos, si no se admite que exista un orden natural, si no es posible al hombre proponerse como meta la adquisición, la conquista, podemos decir, a veces laboriosa, de la verdad, entonces, ¿qué sentido tiene la educación? Y aquí se registran contradicciones muy curiosas, porque, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, vigente en la Argentina, ha acuñado el concepto correcto de educación integral. Ese sería el fin, la finalidad, la meta del proceso educativo que se quiere encauzar por esta legislación. Y sin embargo, hay que decir que en realidad esa integralidad no se advierte luego, ante todo en la reticencia de los legisladores a manifestar cuáles son las dimensiones de esa integralidad. Es curioso porque si uno sigue los proyectos de ley hasta que se llega a este texto actualmente vigente, advierte que en un momento se había propuesto esto, ¿no? El hombre debe educarse en el orden corpóreo, físico, en el aspecto psicológico, tanto cognoscitivo como volitivo, en su sensibilidad, en sus principios de relación y también en el orden espiritual y religioso. Pero se ha querido omitir la categoría de lo espiritual y la categoría de lo religioso, con lo cual el concepto de educación integral queda menoscabado o aún vacío, porque tampoco explica el legislador qué entiende por él. Ahora bien, este hecho
se debe a que en realidad detrás, en la retroescena de la legislación vigente, y me refiero no solo a la Ley de Educación Nacional, sino a varias leyes provinciales que en general se ajustan a la nacional, a los dictámenes posteriores, especialmente a los diseños curriculares y a la elaboración de los contenidos, uno advierte que en todo ese mundo de estructuración del sistema educativo argentino, esto es no es de ninguna manera original, esto es una copia de los sistemas decadentes de otros países que han dado frutos funestos, especialmente el español, ¿no? Bueno, detrás de todo eso está la ideología constructivista, el relativismo y la ideología constructivista, ¿no? Esto plantea un problema fundamental para nosotros, educadores, y en general para la Iglesia y para la sociedad argentina, que es doble. Nosotros tenemos la tendencia de fijarnos ante todo en nuestra quintita, en lo que yo llamo el subsistema educativo de la Iglesia. ¿Cómo puede el subsistema educativo de la Iglesia desarrollarse homogéneamente de acuerdo a la misión eclesial? Porque la educación es un aspecto fundamental de la misión eclesial. La preocupación de la Iglesia por educar se remite al mandato de Cristo: vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse el sistema educativo de la Iglesia en este contexto? Porque nosotros estamos integrados a un único sistema educativo. Nos hemos congratulado porque la Ley de Educación Nacional ha afirmado que existe en la Argentina un único sistema educativo que tiene dos vertientes, la gestión estatal y la gestión privada. Pero resulta que en la gestión privada, y yo dentro de ella quiero distinguir siempre cuidadosamente lo que llamo gestión eclesial, porque se refiere a la misión de la Iglesia, ¿no? tiene que entrar como en un lecho de projusto en ese esquema que viene bajando desde la Ley de Educación Nacional a través de todas las disposiciones a las cuales he aludido y que se refleja finalmente en los contenidos que se le imparten a los chicos en el aula. Entonces, esto nos crea un problema fundamental, porque para nosotros la educación significa formar a un niño integralmente, no solo como hombre o mujer de bien, sino como persona cristiana. Y es evidente que muchos de esos contenidos no son compatibles con la fe y la cosmovisión cristiana. A propósito de esto, yo suelo decir que en la Argentina existe una libertad de mercado educativo, pero no existe una auténtica libertad de educación, como existe en algún otro país, por ejemplo en Estados Unidos. Estados Unidos, yo no soy gran simpatizante de los Estados Unidos, tiene muchas cosas para criticar ese país, que es un gran país por otra parte, pero en esto es muy sabio, porque allí hay formas notables de libertad de educación. Pero nosotros tenemos que, de suyo, tendríamos que transmitir en el aula, en las distintas asignaturas, lo que aparece en los contenidos oficiales. Pero resulta que esos contenidos muchas veces son contrarios a la fe y a la cosmovisión cristiana, a la idea cristiana del hombre y del mundo. Y allí no podemos transigir. Esto es un desafío enorme que yo ahora, ocupándome en la Comisión Episcopal de Educación, veo cada vez más claro, ¿no? Nos exige en la aceptación de la ley y en la obediencia a la ley abrir campos de auténtica libertad, de modo que podamos transmitir integralmente, sin menoscabo y sin molestias y sin controversias, aquello que para nosotros es fundamental, porque el sistema educativo de la Iglesia no es una mera ayuda del Estado, porque el Estado no podría educar a todos, entonces la Iglesia le hace este trabajito, este servicio. Por empezar, la educación en la Argentina, antes del periodo independiente, la comenzó la Iglesia, y ha seguido educando a lo largo de todos estos años. Entonces aquí tenemos un problema fundamental de reivindicación de nuestra auténtica libertad. Es verdad que muchas veces uno advierte que esa libertad no es ejercida por temor. Yo digo, un poco caseramente, que en muchas escuelas la maestra o la directora o los representantes legales le obedecen más bien a la inspectora, porque suele ser siempre una mujer,
que al obispo o que al párroco. Bueno, esto es algo que tiene que ver con esa especie de consecuencia no deseada de nuestra integración en el sistema oficial, en el sistema del mercado, de la libertad del mercado educativo. Tenemos que cobrar conciencia de la identidad propiamente católica de la educación y de que esta tarea es una dimensión fundamental de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero yo decía que también este problema se refleja sobre la sociedad argentina, sin más, cosas que nos importan no solo como ciudadanos, sino también como católicos. En la escuela estatal se educan muchedumbres de niños, la mayoría de los cuales son bautizados en la Iglesia Católica. Y allí, sin defensa alguna, sin filtro conveniente, son educados con estos contenidos que responden a la ideología relativista y a los planteos constructivistas, tanto en el orden del conocimiento como en el de la moral. ¿Y por qué debe ser así? Aquí entonces surge otro desafío, que es que los ciudadanos, los padres de familia que envían sus hijos a la escuela estatal, reclamen la libertad que le corresponde para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y no a las convicciones de un Estado patrón, que no se sabe quién las fija, pero que responden a este relativismo que es la ideología de la cultura global. Y termino aludiendo al camino posible que a mí me gustaría recorrer. No sé si eso podrá realizarse finalmente, pero el sistema educativo de la Iglesia se debe a sí mismo la formulación de una política educativa clara en relación, en primer lugar, con el Estado, porque nos integramos en el único sistema de educación nacional, pero también en relación dialógica con la sociedad y con las convicciones naturales o artificiales que se van imponiendo en la sociedad, más allá también del estudio cabal de la interna de nuestro sistema educativo, de sus articulaciones, o mejor dicho, de su actual relativa desarticulación, en cuanto que las universidades católicas están por un lado, los terciarios van por otro, entre ellos aquellos institutos de formación docente que serían fundamentales para formar maestros católicos, y luego van por otro lado las escuelas, tanto las secundarias como las primarias. Habría que articular debidamente eso. Solo podría hacerse con el trazado de una política educativa eclesial que se vaya proponiendo metas y períodos a ser evaluados. Por ejemplo, qué sé yo, la Conferencia Episcopal Italiana tiene su proyecto educativo por una década, por 10 años, y ha publicado documentos muy importantes. Cómo les va después en la práctica es otro asunto, pero es muy importante yo ya habérselo propuesto. Lo segundo que yo creo que es fundamental es lo que llamaría la ratio studiorum de la escuela católica. Esto es el método educativo propio de la escuela católica. Y pienso que aquí nosotros tenemos un instrumento extraordinario en el catecismo de la Iglesia Católica. No porque quiera reducir la educación al catecismo, ni mucho menos. Me refiero a la estructura del catecismo, que presenta la verdad de la fe, con un preámbulo acerca de la verdad del hombre, en realidad, y de los preámbulos de la fe, ¿no? Y allí podemos añadir la cosmovisión cristiana, es decir, cómo desde la fe se comprende adecuadamente y de un modo superior e integral la realidad. En segundo lugar, el misterio litúrgico. No puede ser un agregado, es decir, que cada tanto se celebre misa en el colegio, o que se prepare a los chicos para recibir los sacramentos. No, es cómo se les transmite y se les forma en el sentido del misterio, en la adoración ante el misterio divino, y cómo lo religioso ocupa un lugar principal en su vida. En tercer lugar, el camino de la vida cristiana. La moral cristiana, en la tercera parte del catecismo, es presentada como una moral de la felicidad, esto es de la vita beata, como
diría San Agustín, de la vida eterna, de la felicidad definitiva, como una moral de la gracia, de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo, en la cual la ley y el pecado son realidades a tener en cuenta, pero no son las decisivas, porque en el fondo ese encaminamiento tiene como meta la santidad. Y por último, en la estructura del catecismo, la cuarta parte acerca de la oración. Aquí hay un problema que no es solamente religioso. El gran filósofo Cornelio Fabro tiene un libro admirable que es La oración en la filosofía moderna, donde muestra cómo aún en el caso de los filósofos ateos, como el que estudiamos Rosetta en Tübingen, sin embargo ellos tienen la problemática, tienen que definirse ante la problemática religiosa, y tienen que han dicho que piensan acerca de la oración, pero en la escuela laica argentina es imposible hacerse en público la señal de la cruz. Eso es un disparate fenomenal, ¿no? Bueno, pero nosotros muchas veces, como decía, por miedo a la inspectora, nos plegamos en todo caso a esto. Y lo último que yo creo que necesitamos todavía es la producción de textos, porque todo esto es muy bello, pero luego, ¿qué hace la maestra que tiene su buena voluntad? Y en general yo admiro a la maestra, porque cuando se cierra la puerta del aula, a ella es libre de la inspectora, es libre de los contenidos básicos comunes, y es libre del Ministerio de Educación. Entonces, pero es fundamental que tenga los instrumentos necesarios para transmitir la sabiduría cristiana. La alusión a la estructura del catecismo tiene también este sentido. Ella expresa la totalidad católica. Y la totalidad católica tiene un nombre, es sabiduría. Una sabiduría en la cual se recoge todo el saber humano, de sus articulaciones científicas y filosóficas, coronado por la teología, y que entonces se presenta ante Dios para entrar en comunión